El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en la gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban a ir, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos propone reflexionar sobre este texto del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, que es el encuentro del Señor con los discípulos de Emaús. Los discípulos que iban a Emaús. Pongámonos un poquito en situación para entender el ánimo de estos discípulos. Ellos habían puesto su confianza, su esperanza en Jesús, habían visto todas las maravillas que Él hacía, estaban muy entusiasmados con sus enseñanzas y con los signos. Entonces ellos estaban esperando que Él fuera el que librara a Israel de la dominación extranjera, que restableciera el reino davídico. Y las cosas salieron mal. Las cosas salieron mal porque Jesús fue aprehendido,
fue entregado a los romanos lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Con la aprobación del Sanedrín y de los jefes religiosos judíos. ¿Y entonces qué pasó? Se les desmoronó todo, se les vino el mundo abajo. Estaban a tierra, profundamente deprimidos. Entonces no les quedaba ya nada que hacer en Jerusalén. Ya había pasado la Pascua judía, tenían que volver. Y estaban volviendo a su casa. Hacen este camino entre Jerusalén y Emaús, que son unos pocos kilómetros, y se detienen en Emaús a pasar la noche. Mientras tanto, en el camino iban hablando de lo que había pasado, compartiendo esa pena grande que los acongojaba. Y ahí es cuando se les aparece este peregrino, que ellos no saben quién es, que les empieza a hablar, les empieza a explicar las Escrituras. Y ellos ellos en su corazón sienten que hay algo más en este hombre que les habla. Tanto que cuando están llegando a Emaús y Jesús hace signo de seguir, ellos le dicen, no, quédate porque el día se acaba, no andes por los caminos de noche, quédate con nosotros. Y les dan hospitalidad. Y aquí tenemos un gesto interesante de Jesús. Jesús se acerca a ellos, les explica las Escrituras, siembra en terreno fértil, porque esa palabra de Él, ellos la comienzan a madurar, la comienzan a asimilar, sienten que hay algo nuevo en este hombre que les habla. Y entonces, cuando termina de explicarle las Escrituras, hace ademán de seguir y les deja a ellos la iniciativa de invitarlo a ser su huésped. Y ellos lo invitan. La hospitalidad entre los pueblos del desierto, aún hoy en día, es algo que genera un vínculo sagrado, podríamos decir, entre aquel que brinda hospitalidad y aquel que la recibe. Era muy importante brindarle hospitalidad al peregrino, era muy importante brindarle hospitalidad al que estaba de paso, porque era como recibir a Dios que te viene a visitar. Era recibir al ángel del Señor que venía a visitarte. Entonces, era muy importante brindarle hospitalidad. Y al brindarle hospitalidad, le brindabas lo mejor que tenías. Y más todavía, el huésped pasaba a participar o compartir con vos la intimidad de tu casa y de tu familia. Pensemos que en aquella época una vivienda normal era solamente una habitación. Entonces, se generaba un vínculo entre aquel que brindaba hospitalidad y aquel que la recibía. Casi como que ese que te visitaba pasaba a ser como miembro de tu familia o pasaba a ser un amigo. En este contexto, se sientan a la mesa y Jesús realiza el gesto eucarístico por excelencia. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Ahí los discípulos lo reconocen. Y esto nos trae a colación otra cosa. No vale tanto conocer la palabra de Dios. No vale tanto decirse creyente como el practicarlo, el ponerlo en práctica. Jesús lo dice, no todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino que aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Y aquí lo vemos
Los discípulos escucharon la palabra de Dios, la entendían, la comprendían, seguramente la conocían, debían ser piadosos israelitas, que lograron ver en Jesús aquel enviado de Dios que tenía que venir, pero que no terminaron de sacar a Jesús del esquema y del marco de referencia que ellos se habían hecho de cómo debía ser el Mesías, o mejor dicho, de cómo le habían enseñado que debía ser el Mesías. Ese Mesías glorioso que de un golpe de espada le cortaba la cabeza a todos los romanos y que restablecía el reino de David. No, la cosa no iba por ahí, les dice Jesús. El Mesías es el servidor sufriente, aquel que debe pasar por la cruz y que de la cruz pasará a la gloria. El camino a la gloria es la cruz, y eso ellos no lo habían terminado de entender. Sin embargo, ese encuentro con Cristo resucitado los transforma. Ellos iban temerosos, deprimidos, angustiados. En el camino Jesús les habla y como que comienzan a respirar un poco. Pero luego cuando Jesús parte el pan y lo reparte, ahí lo reconoce. Pero el Señor ya había desaparecido. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tenían miedo de la noche, se habían alojado para hacer noche en Emaús. Probablemente deberían seguir de viaje. O tal vez no, pero no importa. Ellos no querían que Jesús, o mejor dicho, que ese peregrino que iba con ellos, viajara de noche. Pero ya no les importa. Así como estaban, se pegaron media vuelta y salieron disparados de vuelta a Jerusalén para ir a hablar con los discípulos y decirles que habían visto al Señor. El encuentro con Cristo resucitado produce en ellos una transformación profunda. Ya no son los mismos que antes. Y esto viene muy bien a colación para nosotros hoy, que tenemos la posibilidad del encuentro con Cristo, que tenemos la posibilidad del encuentro con Cristo resucitado. ¿Dónde? En la Eucaristía. ¿En qué otro lugar? A través de la oración, a través de los sacramentos. Siempre podemos encontrarnos con Cristo resucitado. Y ese encuentro con Cristo resucitado, si lo vivimos con un corazón abierto y dispuesto, es un encuentro que transforma nuestra vida, que nos transforma a nosotros, que nos hace perder el miedo de anunciar a Cristo, que nos hace perder el miedo a los imprevistos, a la incertidumbre, a todas esas cosas que vivimos en nuestra vida cotidiana y que vivimos en los tiempos que corremos. El encuentro con Cristo resucitado transforma, como los transformó a los discípulos que iban a Emaús. Dejémonos encontrar por Cristo resucitado, dejémonos transformar por Cristo resucitado, y nuestra vida va a dar un cambio profundo. Alabado sea Jesucristo.